Siguiendo con la segunda parte de esta clase, tenemos que ver plexo cervical. Pero antes de eso tenemos que recordar algo. Ustedes, cada vez que nosotros hablemos de plexo o hablemos de nervios, tenemos que recordar que los nervios forman parte del sistema nervioso periférico, que los nervios nacen en este caso nervios raquídeos estamos hablando, nacen del interior del conducto vertebral, del conducto raquídeo, en lo que sabemos que se conoce como médula espinal. De la médula esos nervios raquídeos emergen por el agujero de conjunción, que estaría más o menos a esta altura, y cuando sale el nervio raquídeo se divide en dos, se divide en ramos anteriores y se divide en ramas posteriores. Seguramente ya sabrán que las ramas anteriores son las que se anastomosan, se unen entre sí y forman plexos. El único lugar, el único sitio del cuerpo en donde esas ramas anteriores no forman plexo es a nivel del tórax. Después, en los segmentos restantes, cervical, lumbar y sacro, las ramas anteriores forman plexo, que es lo que vamos a ver ahora. Pero las ramas posteriores, entonces, ¿qué hacen las ramas posteriores? Se van a dirigir a inervar toda la zona y el sector posterior del tronco, tanto en la región cervical, como en la región torácica, como en el sector lumbosacro. En este caso nosotros estamos en las ramas posteriores de los nervios raquídeos cervicales. Cuando hablamos de las ramas posteriores de los nervios raquídeos cervicales hacemos referencia a la rama DC1, DC2 y la rama posterior DC3. Vamos a describir una por una de ellas. La rama posterior de C1 se llama nervio suboccipital. El nervio suboccipital es este que tenemos acá, ¿sí? Se encuentra por dentro de este triángulo, ¿sí? Que se llama triángulo suboccipital o triángulo de Arnold. Y este nervio es mayoritariamente motriz, es decir, que se encarga de inervar a todos estos músculos que tiene a su contigüedad, que sería el oblicuo inferior, el oblicuo mayor y el recto mayor de la cabeza. ¿Sí? En general inerva a todos los músculos de ese grupo posterior de la cabeza. Ese sería el nervio suboccipital, principalmente motriz. El segundo nervio que vamos a describir es este, el nervio occipital mayor, y es el más importante de las tres ramas posteriores. De las ramas posteriores, el nervio occipital mayor es el más importante. También se lo llama nervio occipital de Arnold. Y podemos verlo acá. Fíjense cómo emerge hacia atrás y comienza a dirigirse hacia arriba. Atraviesa los músculos del grupo posterior de la nuca para terminar atravesando a este músculo que está acá, que es el trapecio superior. Y una vez que lo atraviesa, fíjense cómo se divide en ramas para inervar sensitivamente la región de la piel de la nuca, la región de la piel occipital. Este nervio es uno de los que frecuentemente suele sufrir un atrapamiento, y cuando se atrapa este nervio suele dar dolores de cabeza muy fuertes y hasta atípicos, podríamos decir, porque generan como un dolor del cuero cabelludo, generan dolor como si fuese de los pelos, a veces lo suelen relatar los pacientes, porque inervan no solo la piel, sino también a los folículos pilosos, ¿sí? Entonces no solo da ese dolor típico de cabeza, sino que también como si fuese un dolor a nivel del cuero cabelludo, de los pelos. Este nervio recibe anastomosis de C1, así como también recibe anastomosis de C3. C3 es el tercer nervio que vamos a describir de estas ramas posteriores, o tercer nervio occipital se lo llama, es una rama bastante finita, que es mixta, también como el nervio occipital mayor, ¿sí? Eso no lo aclaré, es un nervio sensitivo, pero también motriz, también va a dar inervación motriz a los músculos del grupo posterior del cuello. Al igual que el tercer nervio occipital, se dirige hacia atrás, asciende atravesando también al trapecio y contribuye junto con el nervio occipital mayor a inervar la piel de la región occipital. Bien. En su recorrido también va a dar inervación a músculos del cuello. Breve repaso, nervio suboccipital principalmente motriz, y después ya nos venimos con dos nervios totalmente mixtos,
en donde nervio occipital mayor sensitivo en la región de la piel de la nuca o de la región occipital, al igual que el nervio occipital, tercer nervio occipital. Bien, primero mostré esta imagen, ¿sí? Pero en realidad nosotros deberíamos arrancar explicando esta imagen, que es la que seguramente ustedes tienen en su apunte, que lo que está mostrando son los dermatomas, es decir, la región sensitiva, el territorio sensitivo de inervación de estos nervios, en donde vemos, como les dije recién, sensitivamente toda la parte posterior o posterior superior, mejor dicho, de la piel de la cabeza está inervada por C2, el nervio occipital mayor, y el tercer nervio occipital, que va a inervar alguna partecita también de esto, pero el dermatoma lo vamos a encontrar a nivel de la parte posterior del cuello. Bien, dermatoma de C2, nivel posterior superior de la cabeza, dermatoma de C3, parte posterior del cuello, piel de la región posterior del cuello. Bien, ahora sí comenzamos con nuestras ramas anteriores y comenzamos con nuestro plexo cervical, que es lo que nos trae la clase de hoy. Y yo fíjense que lo primero que hice fue no arrancar con la típica imagen que seguramente ustedes tienen, sino más bien arrancar con un esquema, con un dibujo, porque mi idea es ir desarrollando el plexo, dibujándolo, más allá de que no soy un Picasso, no soy de lo mejor dibujando, pero me parece que para que estos temas queden claros, lo más importante es que ustedes puedan desarrollarlo, puedan dibujarlo. Es decir, que cuando termine esto, cuando terminen de ver esta clase y tengan que repasar plexo cervical o tengan que repasar plexo braquial, les recomiendo que agarren una hoja en blanco y hagan exactamente esto. Empiecen a dibujarlo desde cero. Bien, entonces, nosotros sabemos que el plexo cervical va a estar formado por ramas anteriores. Ramas anteriores. ¿De qué segmentos cervicales? De C1 a C4. ¿Sí? Esas ramas anteriores desde C1 a C4, vamos a dibujarlas con naranja. Vamos a ver qué tenemos. El primer nervio cervical sabemos que sale por encima del atlas, por encima de C1. Es decir, entre el atlas y el cráneo, el hueso occipital que estaría acá. ¿Sí? Por acá entonces sale nuestro primer nervio raquídeo, nuestra primera rama anterior cervical, C1. Después tenemos la segunda rama saliendo entre C1 y C2. Esta sería la segunda rama del plexo cervical. Después tenemos la tercera rama saliendo entre C2 y C3 y una cuarta rama saliendo entre C3 y C4. Bien, pero nosotros sabemos que cuando hablamos de plexo, plexo hace referencia a anastomosis. Anastomosis hace referencia a la unión de estos nervios. Entonces tenemos que empezar a anastomosarlos, a unirlos para formar el plexo cervical. ¿Cómo están unidos? Muy, pero muy fácil. Fíjense, C1 da una rama que se une a una rama de C2. C2 da una rama que se une a una rama de C3. C3 da una rama que se une a otra rama de C4. Y así de sencillo se armó el plexo cervical. ¿Estamos? Obviamente que esto es el origen y mi idea es ir desde lo más básico, desde lo más general a lo más específico. Pero fíjense lo fácil que armamos nuestro plexo cervical. C1, C2, C3, C4 y los conectamos entre sí. Ahora, la unión entre C1, entre la rama anterior de C1 y la rama anterior de C2, formó una estructura que nosotros la vamos a llamar asa. ¿Qué sería un asa? Sería, en general, asa se lo llama un balde con una manija. La manija que conecta un extremo al otro del balde se llama asa. En este caso estamos conectando un extremo del nervio con un extremo de otro nervio. Esta sería nuestra manija, nuestra asa. Y esa manija, ¿a quién está costeando? En vez de un balde, está costeando a nuestra primer vértebra cervical, el atlas. Por lo tanto, esta asa se va a llamar asa del atlas, ¿sí? O primer asa cervical. ¿Estamos? La segunda asa que vemos la tenemos acá entre C2 y C3.
la segunda asa está entre C2 y C3 y está costeando o está saltando a la segunda vértebra que se llama axis. Es decir, que a esta asa la vamos a llamar asa del axis o segunda asa. Si quieren decirle primera asa y segunda asa, pueden decirle de esa forma también. Yo simplemente aclaro que lo pueden encontrar como asa del Atlas porque estamos viendo que esa manija o esa unión se extiende costeando al Atlas, esta se extiende costeando al axis y esta tercera a la tercera vértebra, así que la vamos a llamar tercer asa, ¿sí? Tercer asa. Listo, tenemos nuestras tres asas. Primera asa, asa del Atlas, segunda asa, asa del axis, tercer asa que conecta la tercera rama con la cuarta rama anterior cervical. Bien, tenemos la base. Acá hay algo que quede claro, que probablemente lo pudieron haber mencionado en plexo braquial. Yo lo voy a mencionar ahora y más adelante lo voy a desarrollar. Fíjense que C3 le está dando una rama a C4, lo estamos viendo claramente. Entre C3 y C4 se va a formar otro nervio, ¿sí? Se va a formar un nerviecito, que a su vez va a recibir una rama de C5, que estaría saliendo acá, ¿sí? C3, C4 y C5 forman este nervio que está acá en violeta que se llama nervio frénico y es el nervio más importante de todo el plexo cervical. Nervio frénico, ¿sí? Seguramente en realidad lo vamos a desarrollar más específicamente cuando veamos diafragma, porque el nervio frénico se encarga de inervar al diafragma. Pero ya lo empezamos a mencionar y recuerden entonces que se origina de C3, C4 y C5. Pero tenemos tres, profe, ¿alguna tiene que ser más importante que la otra? Sí, la principal rama, la raíz principal, es de C4 y recibe raíces de C3 y de C5 de forma accesoria. ¿Estamos? Bueno, continuamos entonces con nuestro plexo cervical. Hasta ahora sencillo viene. El tema es que este plexo cervical se divide en muchas colaterales, en muchas. Y esas colaterales las vamos a dividir en dos grupos. En un grupo superficial, y vamos a cambiarle el color, y en un grupo profundo. Vamos a cambiarle el color. Ahí va. Bien. En esta imagen yo voy a representar primero a las colaterales del grupo superficial. Aclaro, lo hago primero en el dibujo para que después sea más sencillo entenderlo en las imágenes, ¿sí? Y lo voy a hacer bien gráfico, bien esquemático. Los primeros nervios superficiales, las primeras colaterales superficiales del plexo cervical, vamos a ver que se encuentran saliendo de la segunda asa, ¿sí? Uno de ellos va a salir de la segunda asa de manera transversal al cuello, se llama nervio cervical transverso, nervio cervical transverso. Es la primer colateral superficial, vamos a ponerla en rojo porque dijimos que era superficial. Bien, ahí está. Primer colateral, nervio cervical transverso, nace de la segunda asa. Otra de las ramas que nace de la segunda asa, ahí vamos. Otra de las ramas que nace de la segunda asa van a ser dos que se dirigen hacia arriba. Pero arriba está el occipital. Bueno, porque se dirigen en esa dirección. Una rama mastoidea y una rama auricular, ¿sí? Una rama mastoidea y una rama auricular. Nervio auricular mayor se lo llama también. Nervio auricular mayor. Y luego lo voy a poner en rojo porque estamos hablando de las colaterales superficiales. Y por otro lado, nervio o rama mastoidea, ¿sí?
Estas tres colaterales son superficiales y las tres nacen de la segunda asa cervical. Sencillo hasta ahora. Bien, nos queda una última colateral superficial. Y esa última colateral superficial nace del tercer asa y se llama, vamos a sacarlo desde acá directamente, se llama nervio o rama supraclavicular. ¿Sí? Y lo divido en tres ramitas porque ya vamos a ver hacia dónde se dirige a inervar. Entonces, rama o nervio supraclavicular. ¿Sí? Bien, estas son las cuatro colaterales del plexo superficial. Algo que nos tiene que quedar claro. Si es superficial, se dirige hacia la superficie. Y en la superficie tenemos tejido cutáneo. Y cuando hablamos de piel, hablamos de inervación sensitiva. Todas las colaterales superficiales son sensitivas. El nervio cervical transverso se dirige a inervar sensitivamente la región supra e infraioidea. El nervio mastoideo se dirige a inervar sensitivamente la parte de la región occipital y la región mastoidea. El nervio mastoideo también se lo conoce como nervio occipital menor, que si ustedes recuerdan un poquitito lo que vimos hace 2 minutos, teníamos un nervio occipital mayor, que era el nervio de Arnold. Es decir, que ese nervio de Arnold se anastomosa también con este nervio mastoideo o nervio occipital menor para inervar esa región occipital que venimos hablando hace rato. Bien, nervio auricular mayor se dirige también hacia arriba y se va a dirigir a inervar el pabellón auricular y la región parotibia, la región del ángulo de la mandíbula. Si ustedes se tocan por debajo de la oreja van a ver que palpan el maxilar inferior. Esa región del maxilar inferior se llama región parotibia porque está una glándula salival que es la parótida. Y esa región va a estar inervada por el nervio auricular mayor. Bien, y una última parte tenemos el nervio supraclavicular que se va a dirigir hacia adelante y adentro para inervar la región supraclavicular a nivel external, así como también va a dar ramas hacia la región acromioclavicular, ¿sí? Así como también va a dar ramas para la región sensitiva de la piel del trapecio. Toda esa zona va a estar inervada sensitivamente por el nervio supraclavicular, ¿sí? Una supraesternal, una supraclavicular y una supraacromial, ¿sí? Por eso hice esas tres ramitas. Bien, entonces terminamos con nuestras ramas superficiales. Paso la imagen. Miren esto que está acá. Uy, mirá, si me mostrabas esta imagen primero me iba corriendo. Y fíjense que no es tan complicado. Vamos a partir de este punto. Todas las ramas superficiales van a salir de este punto, que ya lo mencioné cuando hablamos de músculos del cuello. En el borde posterior del ECOM, a la altura del tercio medio, van a originarse, o mejor dicho, van a salir a la superficie todas las ramas superficiales del plexo cervical. ¿Cuáles son esas ramas? Fíjense, a ver, una rama cervical transversa para la región supra e infraioidea. Bien, una rama, vamos a cambiarle el color, una rama, ahí la tenemos, auricular mayor para el pabellón de la oreja y la región parotibia. Una rama mastoidea u occipital menor para la región occipital o mastoidea. Y una rama supraclavicular que se dirige hacia abajo y adelante, supraesternal, supraclavicular y supraacromial, ¿sí? Ya la región de la piel por encima del trapecio. ¿Estamos? Supraclavicular, cervical transversa, auricular mayor, occipital menor o mastoide. Estamos entonces con las ramas superficiales.
Vamos entonces ahora con las ramas profundas y otra vez volvemos a nuestro dibujito básico y esta vez lo voy a acelerar un poquitito. Teníamos nuestro, bueno, tampoco como para hacerlo mal, teníamos nuestro primer nervio, nuestro segundo nervio, nuestro tercero, nuestro cuarto. Primero se unía con el segundo, primera asa cervical, segundo se unía con tercero, segunda asa, tercera asa y nuestro nervio frénico. Bien, ahora tenemos que hablar de las ramas profundas, ¿sí? Aclaramos por las dudas acá, vamos a hablar de las ramas profundas, es decir que estas están bien cerquita de las vértebras y bien cerquita de todos los músculos que ya describimos anteriormente. Por lo tanto, cuando hablamos de las ramas profundas, vamos a estar hablando de ramas motoras, no sensitivas, no se dirigen hacia la piel. Entonces, hablamos de las ramas profundas. Primero las voy a intentar representar acá y después las voy a mostrar a nivel de las imágenes. Las ramas profundas se dividen en ramas ascendentes, ¿sí? Ramas ascendentes que las vamos a marcar, que van a salir, perdón, de el primer asa. Vamos a cambiar de color. Ramas ascendentes que van a salir del primer asa. Una, dos ramas ascendentes. Vamos a poner acá. Ascendentes. Vamos a tener ramas descendentes, ¿sí? Que esas las vamos a dejar para el final porque son un poquitito más complejas. Vamos a tener ramas internas, acá están, que van a salir de la primera y la segunda asa, van a salir de la primera y la segunda asa. Ramas internas, vamos a ponerle el nombre. Y vamos a tener ramas externas, ¿sí? Ramas externas, que van a salir tanto de la segunda asa, que van a salir de el tercer asa, así como también de la región inferior del cuarto nervio raquídeo cervical, ¿sí? Estas serían las externas. Y acá me quedaron sin marcar las ramas descendentes. Tenemos las... Uy, me quedo muy por fuera. Tenemos las ascendentes, tenemos las internas, tenemos las externas y nos quedan las ramas descendentes. ¿Por qué hice un parate para hablar de las descendentes? Porque para eso nosotros tenemos que aclarar una cosa que forma parte de Anatomía 2 y que son los pares craneales, y hay un par craneal en específico que se encuentra en íntima relación con el plexo cervical. En realidad son dos, pero vamos a empezar con este. A esta altura dijimos que nosotros tenemos el cráneo, la base del cráneo. Y cerca de esa base del cráneo, del hueso occipital, hay un nervio que se llama nervio hipogloso mayor, que sale pegadito al primer nervio cervical, ¿sí? Nervio hipogloso mayor o 12º par craneal. Este es el 12º par craneal. Este 12º par craneal está en íntima relación con el primer nervio raquídeo cervical. Bien, primera entonces relación que tenemos que conocer. Ahora, ¿cómo se forman esas ramas descendentes? Fíjense las ramas descendentes, ¿cómo se van a formar? Vamos a tener una rama que sale de la segunda asa. Uy, esperen que me quedó el otro color. Ahí va. Una rama que sale de, vamos acá, de la tercera asa. Una rama que sale de la segunda asa y se anastomosan. Y la tercera rama que falta para terminar de formar estas ramas descendentes sale, miren de dónde, de acá, del primer nervio cervical. Me quedo muy por fuera. Sale del primer nervio cervical, que está en íntimo contacto con el 12º par craneal o nervio hipogloso.
Esta rama descendente del primer nervio cervical se anastomosa a las dos anteriormente mencionadas, del segundo asa y del tercer asa. Todas se anastomosan para formar un asa mayor que la vamos a llamar asa cervical. Todo esto que ustedes ven acá se llama asa cervical. Ahora, en muchas bibliografías probablemente puedan llegar a ver que esta asa cervical se llama asa del hipogloso. ¿Por qué asa del hipogloso? Porque como vemos, este nervio que ustedes ven acá que sale del primer nervio raquídeo cervical, muchas veces se describía como que salía directamente del 12º par craneal o nervio hipogloso. Entonces al asa se la llamaba asa del hipogloso. Pero en realidad está demostrado que el nervio sale directamente del primer nervio raquídeo cervical. ¿Estamos? ¿Y qué van a inervar todas estas ramas que marcamos acá? Vamos por parte. Me faltó un detalle. Yo les dije que había dos nervios, dos pares craneales. El primero fue este, el 12º par craneal. Pero también tenemos otro par craneal que se llama nervio espinal u 11º par craneal, que desciende paralelo en realidad desciende perpendicular a todo este plexo cervical. Y como les dije, es el 11º par craneal, ¿sí? O nervio espinal. 11º par craneal o nervio espinal. Entonces, no solo el 12º par craneal se relaciona directamente, sino que también el 11º par craneal. El 11º par craneal va a recibir fibras de estas ramas externas que se le van a anastomosar. Fibras de estas ramas externas que se le van a anastomosar. Ahí tenemos una. Ya tenemos otras. Para ir a inervar una musculatura específica que ya voy a mencionar. Vamos por partes. Ramas ascendentes. Las ramas ascendentes van a ir a inervar al recto anterior del cuello, ¿sí? Que fue el primer músculo que marcamos o el segundo que marcamos en los músculos prevertebrales. Recto anterior de la cabeza, perdón. Recto anterior de la cabeza, no del cuello. Y recto lateral, que ese es uno de los músculos intertransversarios en realidad que se encuentra entre la masa lateral del atlas y el occipital. Recto anterior y recto lateral están inervados por las ramas ascendentes. Bien, ahora, ramas internas. Las ramas internas que se las marqué acá saliendo del primer asa y del segundo asa van a ir a inervar a los músculos largo del cuello y largo de la cabeza, que son los otros dos músculos que vieron conmigo en los músculos prevertebrales. Entonces, ya con las ramas ascendentes y las ramas internas tenemos nuestros músculos prevertebrales ya inervados. ¿Estamos? Seguimos entonces. Ramas externas. ¿Qué van a inervar las ramas externas? Fíjense, junto con el 11º par craneal van a inervar al músculo ECOM y al trapecio. ECOM y trapecio. Así como también van a dar unas ramas para los músculos escalenos. ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos mencionado? Cuando vimos músculos escalenos recibían también ramas del plexo cervical. Y nos queda lo último, el asa cervical o asa del hipogloso mayor. Asa del hipogloso. Van a ir a inervar a todos los músculos infraioideos. Músculos infraioideos. Es decir, esternotiroideo va a inervar también al esternocleidoideo y al músculo homoioideo. Pero profe, eran 4 músculos. Usted me mencionó 3 ahí, claro, porque el último músculo, el músculo tiroideo, va a estar inervado por el 12º par craneal directamente por el 12º par craneal, ¿sí? Del 12º par va a salir una ramita para el músculo tiroideo, así como también para uno de los supraioideos. Si se acuerdan, supraioideos, el músculo genioideo va a estar inervado también por una rama del 12º par craneal. De nuevo pongo acá uno para el genioideo y otro para el tiroideo, ese chiquitito que estaba entre el cartílago tiroideo y el ilioides. Y el asa cervical destinada a todos los músculos infraclaviculares, todos menos el tiroideo, eso está claro.
Bien, estamos con este esquema. Ahora fíjense lo que tendríamos que haber visto de entrada. Ahora explicamos esto. Lo que tendríamos que haber visto de entrada sin antes haberlo dibujado. Miren, C1 y C2 forman el primer asa. C2 y C3 forman el segundo asa cervical. C3 y C4 forman el tercer asa. C4, C3 con una rama de C5 forman el nervio frénico. Ahora vamos con todas las colaterales. Fíjense que ya de por sí acá nos marca al 12º par craneal o nervio hipogloso y la relación del 11º par craneal o nervio espinal o accesorio. ¿Cuáles eran esas colaterales? Miren acá, vamos primero con las superficiales. La rama cervical transversa, ¿sí? Rama cervical transversa la vemos acá, que salía del segundo asa, así como salían dos ramas en dirección superior, una era el nervio auricular mayor y el otro era el nervio o la rama mastoidea o occipital menor, que se dirigen hacia arriba también del segundo asa. Y también teníamos del tercer asa, miren acá, o de la tercera asa, saliendo este nervio que eran las ramas supraclaviculares. Las cuatro que acabo de mencionar, todas son superficiales. Las voy a marcar en color violeta a las ramas superficiales. Cervical transverso, auricular y mastoidea y nervio supraclavicular. ¿Estamos? Esas serían las superficiales. Colaterales superficiales sensitivas. Ustedes tienen la ventaja que pueden detener el video de última, ¿sí? Y repasarlo. Por eso no lo estaba pintando, pero bueno, vamos a contribuir a la causa. Y nos quedan las ramas profundas para marcar acá, como les dije hoy anteriormente. Fíjense, a ver, ¿qué color lo puedo hacer? Rojo, vamos con el rojo. Bien, habíamos dicho que del primer asa teníamos ramas que salían para los músculos recto lateral y recto anterior de la cabeza. Del primer asa y de la segunda asa también, a ver dónde estaría acá, acá están los nerviositos. De la primera asa y de la segunda asa teníamos también nervios, ramas internas para el largo de la cabeza y el largo del cuello. Teníamos también ramas externas, fíjense acá, ramas externas, que se anastomosaban, como les dije, ¿con quién? Con el 11º par craneal. 11º par craneal o nervio espinal o accesorio, lo veo bajando ahí. ¿Sí? Ramas externas. Y nos quedan las ramas descendentes. Tenemos las internas, las externas, las ascendentes y acá tenemos las descendentes. Fíjense cómo está el nervio raquídeo C1 pegado al nervio hipogloso, está pegado. Es más, hasta en algunos casos se muestra como si el primer nervio cervical tuviese un trayecto por dentro del nervio y después se separa. En este caso los vemos separados. Y vemos cómo se desprende de esa primer rama cervical una rama descendente que se une con dos ramos descendentes de C2 y de C3 para formar el asa del hipogloso. Acá fíjense que dice asa del hipogloso, como les dije, porque pareciera salir del nervio hipogloso, pero también se la llama asa cervical. Todas esas que les acabo de mostrar en rojo son las ramas profundas del plexo cervical. Vamos acá en color rojo, están en rojo. Bien, estamos entonces con nuestro plexo cervical. Qué lindo que quedó, qué lindo, miren. Pero bueno, las tenemos todas las ramitas marcadas. Lo único que no marcamos, las asas. Las asas nos quedaron sin marcar, pero bueno, ya las dibujamos varias veces. Primer asa, segundo asa, tercer asa. Y por último, el nervio frénico, el gran protagonista también de este plexo. Me salió chanfleado. Gran protagonista de este plexo de C3, raíz principal de C4 y una raíz colateral de C5, nervio frénico que va a inervar al diafragma. Este nervio frénico cuando se forma, mejor dicho, va a pasar por la cara anterior del escaleno anterior, una de sus principales relaciones, lo cruza por delante del escaleno anterior
que eso fue algo que no mencioné anteriormente, lo menciono ahora, ¿sí? Es una de las principales relaciones del nervio frénico con el escaleno anterior. Y les dije que, ahora vamos a eso, les dije que les iba a aclarar un poquitito esto del asa cervical. Miren, fíjense, tenemos las asas, primer asa, ¿qué estamos viendo acá? Esperen, perdón. Estamos viendo una imagen, una vista, un corte sagital, en donde vemos por delante la región de los músculos infraioideos, helioides, algunos de los músculos supraioideos, pero estos son todos músculos de la lengua. Esto que está acá es la lengua. Todos estos que ustedes ven acá son la mayoría músculos de la lengua. Bien, ¿y quién inerva los músculos de la lengua? El hipogloso mayor. Principalmente van a estar inervados casi todos por el hipogloso mayor, principalmente. Y acá vemos la columna cervical y acá vemos el interior del cráneo. Y fíjense, primer asa saliendo C1 uniéndose con C2, primer asa. C2 uniéndose con C3, segundo asa. C3 uniéndose con C4, tercer asa. Del primer asa, fíjense cómo viene el primer nervio cervical y muestra cómo está metido adentro del 12º par, que era lo que les decía, que a veces pueden mostrarse algunas imágenes como el primer nervio parece ir por dentro del 12º par craneal. Se mete en ese 12º par craneal y ese primer nervio cervical, fíjense acá a la altura de la arteria carótida interna, fíjense, esta arteria es la arteria carótida interna, desciende para unirse con esas dos ramas que les había dicho yo de C2 y de C3. Ahí está. Todo esto que acabo de formar, fíjense, primer nervio cervical uniéndose con C2 y C3 es el asa cervical o asa del hipogloso. ¿Estamos? Asa cervical o asa del hipogloso. ¿Y a quién va a inervar esa asa? Dijimos que iba a inervar a los músculos infraioideos. Vemos acá dando ramas, por ejemplo, a el músculo homoioideo, lo vemos ahí. ¿Y pero cómo sabes que es el homoioideo? Porque veo que tiene dos fascículos, en el medio tiene el tendón intermedio y viene de la parte posterior. Después tenemos acá fibras que, perdón, lo dibujé al revés. Acá fibras que están viniendo a inervar al músculo externo. No sé por qué, ya perdí el pulso, debe ser, ya estoy cansado. Otro de los músculos que viene a inervar, el esternocleidoioideo. Y otro de los músculos que va a venir a inervar un poco más profundo, el esternotiroideo, ¿sí? Repito por las dudas, homoioideo, esternocleidoioideo y tiroioideo. Y me está faltando uno, claro, está faltando este, el tiroioideo. Y no veo que salga de acá la rama. ¿De dónde está saliendo esa rama? Está saliendo del nervio hipogloso mayor, 12º par craneal, inervando al tiroioideo. ¿Y a quién más está inervando? Miren, este músculo que sale de acá, este músculo que sale del ioides y viene a la apófisis geni, se llama genioioideo. Y yo hoy les dije que no tenía una imagen para mostrársela, pero acá la tengo. Fíjense el genioioideo que está siendo inervado también por una rama del 12º par craneal. Bien, concluimos con esta parte y vamos a la última diapositiva para concluir con la clase final. Otra vez podríamos armar el plexo cervical, tal cual como ya lo hicimos en dos diapositivas anteriores. Lo único que resta de esta diapositiva, mejor dicho, es hablar de las inervaciones, que en realidad lo fuimos mencionando en el transcurso de la clase. Las ramas superficiales son todas sensitivas. De la segunda asa teníamos las primeras tres, mastoide, auricular y cervical transversa. Y del tercer asa la rama supraclavicular, base del cuello, del esternón y del hombro. Ramas profundas son todas motrices, ascendentes para el recto anterior. Acá dice recto anterior mayor y menor, pero en realidad es para el recto anterior menor y recto anterior. No me di cuenta de esto, no me di cuenta de este detalle. Recto anterior lateral, ¿sí? Este sería el recto anterior lateral.
que es ese que dijimos que se encontraba entre la masa lateral del atlas y la base del occipital. Recto mayor lateral. Vamos a... perdón, recto anterior lateral. ¿Por qué no recto anterior mayor? ¿Quién era el recto anterior mayor? El recto anterior mayor era el largo de la cabeza. El largo de la cabeza está inervado por una rama interna. En realidad este recto anterior mayor tendría que estar acá, en rama interna, ¿sí? Bien, ramas externas. Anastomosis eran las que dijimos, con el onceavo par craneal para inervar el ecom y el trapecio. Y las ramas descendentes para formar el asa del hipogloso. Dice anastomosis con el nervio hipogloso. Como les dije, va por dentro del nervio hipogloso. Generalmente este nervio sale directamente de C1. C1 se anastomosa con C2 y C3 y forma el asa cervical o asa del hipogloso. Inerva a todos los músculos infraoideos, menos, acá no está aclarado, menos al tiroideo, que está inervado por el 12º par craneal. Y por último, como les dije, el nervio frénico, que es una de las principales ramas del plexo cervical, no pueden olvidarse nunca del nervio frénico, que va a inervar al diafragma con fibras accesorias de C3 y C5 y con una raíz principal de C4. Bien, con esto concluimos la clase, espero que se haya entendido, cualquier cosa estaremos resolviendo las dudas necesarias.